Muy buenos días, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, vamos a tomar asistencia. Ya, a ver, Aburto Segarra, Alfaro Revilla. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Aikip Bazán Cabrera, Blas Urbano, Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casavilca, Casio, Chambilla, Chisa. Presente, profesora, buenos días. Listo, Chisa. Espíritu Celaya, Gómez Salas. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Gómez. Guerra Huarcaya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Lozano y Parraguirre. Presente, mis buenos días. Buenos días. Meléndez Bolívar. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Moreno Bachiche. Presente, mis buenos días. Buenos días. Mori. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Pereira. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Príncipe. Ruiz Yunca. Saboya. Presente, profesora, buenos días. Muy bien, Saboya. Buenos días. Sarmiento Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Tananta. Torres Cruz. Vela. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Villamizar. Ya, a ver. Casavilca. Ya, muy bien, Casavilca. Ujú. Ya. Torres. Ya, muy bien, Torres. Espíritu Celaya. ¿Quién más? Bazán. Ya, muy bien, Bazán. Listo. A ver, ahora sí, vamos a comenzar, ¿ya? Bueno, nosotros estamos viendo lo que es lo que viene a ser las vacunas, ¿no? El calendario de vacunación
En cuanto a lo que es menores de 5 años y mayores de 5 años, todo ya el calendario completo, el calendario regular de vacunación, ¿no? Y en la cual pues nosotros incluimos lo que son las vacunas a partir desde los 0 años hasta inclusive los 69 años. Estamos viendo ya desde una manera general, ¿no? Estamos describiendo cada una de las vacunas. En este caso ya nosotros hemos visto, a ver, voy a poner desde un principio. Vamos. Listo. A ver, nosotros hemos visto desde lo que es la BCG, ¿no? Ya habíamos visto que es una de las vacunas que se administra por vía intradérmica. Se aplica en lo que es el hombro, listo, a ver, en el hombro derecho, ¿no? Por eso es que deja esa cicatriz que nosotros conocemos y protege contra las formas más graves de la tuberculosis. Ojo, acuérdense que es las formas más graves. No protege contra la tuberculosis pulmonar. Hay que aclarar eso porque a veces hay cierta confusión, ¿no? Muy bien, ya hemos visto esta vacuna, ¿no? Que viene para reconstituir, o sea, que viene liofilizada, tiene 10 dosis. Hay cierta información que nosotros lo vamos a recopilar después más adelante en un cuadro para que se les haga más fácil de poder estudiar, ¿no? Pero es importante que nosotros mm, hagamos, desglosemos cada una de estas vacunas. Muy bien. Acuérdense también que es una de las vacunas que se aplica solamente hasta las 24 horas de nacido, ¿ya? Salvo el niño, esa es una excepción, salvo el niño nazca con bajo peso o que nazca prematuro, entonces solamente en ese caso se espera a que tenga el peso adecuado para poder recién vacunar, ¿no? No puede vacunarse menos de 2 kilos. Muy bien. Ajá. Ya, la vacuna pentavalente. En el caso de la vacuna pentavalente, nosotros hemos visto que tiene 5 enfermedades, ¿no? En una sola. Penta significa 5. En este caso, protege contra la difteria, el tétano, lo que es la pertusis, la hemofilus influenza tipo B y la hepatitis B. la hepatitis B, ¿ya? Y hay que reconocer que cada una de ellas tiene un actuar diferente. Por ejemplo, la hemofilus influenza no es igual que la influenza. Son dos tipos de enfermedades diferentes, ¿no? La hepatitis B, si bien es cierto, inflama el hígado, pero no es igual que la hepatitis A, ¿ya? Son 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Listo. Y también describimos cada una de las enfermedades para que ustedes conozcan, ¿no? La difteria, que forman unas placas a nivel de las vías respiratorias, la tosferina, conocida como pertusis o tos convulsiva o coqueluche, el tétano, que afecta a lo que es el sistema nervioso eh, y produce atrofia de los músculos y también de los nervios. Después tenemos a lo que es el Haemophilus influenza tipo B, cuya abreviatura viene a ser la HIV, ¿no? Que es peligrosa en realidad, especialmente para los niños menores de 1 año y para los adultos mayores, porque puede pues llegar a producir pues complicaciones como lo es la neumonía, la septicemia, la artritis séptica y la meningitis, ¿no? Y por último teníamos la hepatitis B, que como les decía,
puede adquirirse a diferencia de la hepatitis A, se puede adquirir a través de las vías, de los fluidos corporales, perdón, ¿no? A través de fluidos corporales. Entonces, esto va a hacer pues que el hígado se vaya deteriorando y pueda formar cirrosis y por último un cáncer hepático, ¿ya? Entonces es preferible prevenir. Es monodosis o unidosis, eso quiere decir que solamente lo que contiene en su frasco, en el vial, todo se le va a administrar, ¿ya? Que es la cantidad de 0.5. Muy bien. Listo. Mayormente lo que produce es dolor, fiebre, no en todos los casos, ojo, no, las reacciones adversas o los ESAVIS no son de manera general. O sea, eso quiere decir que no en todos los niños se manifiesta de la misma manera. Cada ser humano tiene una forma diferente de metabolizar, así que a partir de esta vacuna, pues persona o cada niño reacciona de manera diferente. A veces la pentavalente puede producir fiebre a los 2 meses y ya no produce fiebre a los 4 y a los 6 meses. En algunos casos a los 2 ni a los 4 meses les produce fiebre, pero a los 6 meses sí. Ya ven, entonces es diferente, ¿no? Pero esto pasa entre 24 a 48 horas, nada más. Listo. Después también habíamos visto lo que es la vacuna IPV, que viene a ser la vacuna inyectable contra la poliomielitis, o también conocida como Salk. Salk viene a ser el científico que descubrió acerca de esta vacuna, ¿no? Y dentro de las vacunas de la poliomielitis, contra la poliomielitis, viene a ser una de las más efectivas. ¿Por qué? Como es inyectable, tiene menor riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Ya sabemos que igual se administra por vía intramuscular, se administra 0.5, puede ser, normalmente es unidosis. Ojo, existen estas dos versiones, unidosis y multidosis, pero nosotros aquí en el Perú utilizamos la monodosis o unidosis, ¿ya? Ya viene con su jeringa ya previamente preparada, ya lista, es solamente para aplicar, se le quita lo que es la cubierta protectora y se le coloca la aguja. O sea, viene inclusive con su aguja ya para poder administrar, ¿no? Para ya no manipularlo demasiado, para no estar cargando, no estar colocando la aguja, no, ya de frente, ¿no? Listo, se le aplica a los niños de 2 y 4 meses. Listo, muy bien. Estábamos en lo que era la vacuna contra la hepatitis B. En el caso de la vacuna contra la hepatitis B, ya viene, ¿no? Ya ustedes se han dado cuenta que viene incluida en lo que es la pentavalente, pero no, en este caso, por ejemplo, cuando el niño recién nace, no se le puede colocar la pentavalente porque tiene incluidas otras enfermedades. Entonces, tenemos la vacuna solo contra la hepatitis A, ¿ya? Listo, también habíamos visto cuántos tipos de hepatitis y que cada una de ellas tiene una manera diferente de adquirirse, de transmitirse, ¿no? Especialmente la que nosotros, disculpen, la que nosotros más podemos encontrar viene a ser la hepatitis A, la hepatitis B, ¿no? Listo. La hepatitis B, una vez que se adquiere, que se transmite, que nosotros nos contagiamos, aquí en este caso, pues es bastante peligroso porque, como les decía, el proceso
es que empieza con una inflamación hepática, lo que puede resultar después en una cirrosis y también en lo que es un cáncer hepático, ¿no? Y no queremos llegar hasta este extremo. Por lo tanto, pues se pide que todas las personas que están o que tienen un factor de riesgo o que pueden estar expuestos a secreciones, especialmente a sangre, de preferencia tengan la vacuna contra la hepatitis B. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Estas son las formas, como se quiere, a través de las relaciones sexuales, a través de lo que es la transfusión de sangre, lo que es la transmisión vertical, a esto se le conoce también como transmisión vertical, las drogas inyectables compartidos, ¿no? Los tatuajes, los piercing, siempre y cuando se realicen en un lugar que no pueda darnos la seguridad de que cambien las agujas, ¿no? Porque los tatuajes vienen a ser a través o se hacen a través de la inyección de la tinta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Listo. Y especialmente por los procedimientos médicos en el caso del personal de salud, ¿no? Que viene a ser el más frecuente. Listo. También es intramuscular. Ojo, aquí hay de repente, en lo que es la administración, porque una se aplica al recién nacido. Ojo, acuérdense, al recién nacido que se le conoce como dosis cero, ¿ya? Y se le aplica entre las 24 a 48 horas de nacido, nada más, ¿ya? Se le aplica junto con la BCG, mientras que la BCG es intradérmica y se coloca en el hombro derecho. Lo que es la hepatitis dosis cero se administra en el muslo por vía intramuscular, ¿ya? Después la otra que se puede aplicar puede ser desde los 5 hasta los 15 años, ¿ya? En algunos casos, a ver, vamos a corregir aquí. ¿Dónde estábamos? Aquí. Nosotros tenemos los registros desde los 2 años. Ya está. Desde los 2 años hasta los 15 años, ojo, también se puede administrar solo la hepatitis B, pero la administración es de 0.5. Ya después vamos a ver en lo que son las jeringas. Los mayores de 15 años, ellos sí se administran toda la jeringa de tuberculina completa, o sea, la de 1 mililitro, ¿no? Completa, es así. En el hombro, específicamente en el músculo deltoides. Listo, muy bien. Aquí también vemos los esquemas, ¿no? Que aquí se administra a los 0 años, o sea, recién nacidos, y cuando está incluida en la pentavalente a los 2, 4, 6 meses, ¿es cierto? Dentro de la pentavalente, pero a los 0 años es sola. En el caso ya de lo que son a partir de los 2 años hasta los 49 años, ya en personas adultas, ahí sí tiene que ser 3 dosis, ¿no? Primero, en la primera dosis, cuando se va al centro de salud o cuando te aplican por primera vez la vacuna. Después de la primera dosis hasta la segunda dosis tiene que pasar 2 meses y de la segunda a la tercera 6 meses, ¿ya? Listo.
Otras indicaciones ya sabemos también que es personas que tienen más que todo contacto o que pueden recibir alguna transfusión de sangre, de repente también personas que van a recibir donación de órganos, que reciben tratamientos como hemodiálisis, o sea, que tienen más que todo problemas o que tienen pues tratamientos a base de sangre, ¿no? Listo, muy bien. Esto también ya la habíamos desarrollado, que es la vacuna antipoliomielítica, ¿verdad? La que es por vía oral. A ver, por favor, si me confirman, si ya habíamos desarrollado lo que es la vacuna antipoliomielítica. Esta creo que no todavía, ¿no? Solamente habíamos visto la que es inyectable. A ver si me confirman, por favor. Sí, sí, se observa, profesora. Faltaba la oral, sí. Ya, ok. Entonces, esta vacuna antes se aplicaba en vez de la vacuna inyectable. O sea que la vacuna inyectable antes no se administraba, ¿no? En el niño. Pero de aquí, de hace unos años, ya se ha incluido la vacuna poliomielítica inyectable. Solamente se aplicaba esta vacuna. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que la vacuna inyectable contra la polio era más efectiva y que no tenía muchas probabilidades de que se desarrolle la enfermedad, ¿no? En este caso, ¿por qué resulta eso? ¿Qué sucedió? Debido a que solamente se aplicaba esta vacuna que era por vía oral, empezó a aparecer la polio. O sea, la polio viene a ser una enfermedad que ya no se da aquí en el Perú, ¿no? Está eliminada. Pero ¿qué sucede? Que esta enfermedad se adquiere a través de la vía oral. O sea que este tipo de enfermedad se desarrolla en el tubo digestivo, en el intestino, y se elimina a través de las heces. O sea, es como si fuera una infección gastrointestinal, ¿no? Ustedes, igual que las enfermedades parasitarias, que si no se lavan bien las manos, ¿qué sucede? Hay esa transmisión lo que es ano, mano, boca, ¿no es cierto? O fecal oral, lo que nosotros conocemos. Porque si te llevas la mano sucia a la boca, entonces el microorganismo va a ingresar rápidamente. Entonces empezó a reaparecer esta enfermedad y todos se preguntaban que acaso que la vacuna no es efectiva. Sí es efectiva, solamente que en algunos lugares, como no tienen fluido eléctrico adecuado para poder conservar las vacunas tienen que estar a cierta temperatura, ¿no? Y al estar a cierta temperatura, conserva su efectividad. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener fluido eléctrico, las vacunas empezaron a calentarse, ¿no? Pasaban de los 8 grados. Entonces, esto hizo que la enfermedad se activara. Por lo tanto, que a los niños que se les administraba la vacuna, prácticamente activaron la enfermedad, ¿no? Entonces, como se elimina a través de las heces, empezó también a contagiarse a otros niños. Ya, por eso es que, sí, como es de virus atenuados, la temperatura los activa, ¿no? Entonces, en este caso, pues se decidió adquirir las vacunas que son inyectables, ¿no? No hay forma de que se activen porque no llegan al tubo digestivo, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya solamente se aplica esta vacuna como refuerzo prácticamente. Vamos a ver. Vacuna antipoliomielítica. La vacuna oral de poliovirus
así se llama. O también se le conoce como BOP, OPB o tipo Sabin. O también nosotros lo conocemos comúnmente como APO, antipolio, ¿no? La APO. O sea que si ustedes ven estas siglas, viene a ser lo mismo. Nos estamos refiriendo la BOP, la OPB o la APO, la de tipo Sabin. ¿Se acuerdan que la inyectable es de tipo Salk por el científico que lo descubrió? Aquí es tipo Sabin también por el científico, por el apellido del científico que lo descubrió, ¿ya? Que desarrolló esta vacuna. La vacuna se replica en el tracto gastrointestinal del vacunado, por lo que simula el proceso natural de la infección, ¿ya? Por eso es que es por vía oral, ¿no? Para poder generar una inmunidad en el tracto gastrointestinal. El color de la OPB o de la APO varía de amarillo pálido a rosado claro, como ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, ¿no? Es un rosado claro. Listo. La APO se presenta generalmente en frascos goteros de 10 a 20 dosis. Eso quiere decir que puede servir, viene para 10 niños o para 20 niños, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver qué es la poliomielitis. ¿Qué es la poliomielitis? Viene a ser una enfermedad contagiada llamada parálisis infantil, producida por el poliovirus, o sea, viene a ser un virus. Recuerden que los virus vienen a ser uno de los microorganismos que más se reproduce, que más se replica, ¿no? O sea, que fácilmente puede ser contagiado. Llamada infantil porque se contraen entre los 5 a los 10 años, ¿no? Se transmite de manera fecal oral o de oral oral. El problema es que no solamente se queda en lo que es la vía gastrointestinal, sino que también puede trasladarse y llegar hasta el sistema nervioso central, ¿no? O sea, hacia nuestro cerebro y médula. Produciendo lo que es parálisis. Y no solamente eso, sino que también como se adquiere desde muy pequeños, puede atrofiar los músculos, especialmente de los miembros inferiores. Listo, entonces eso es lo que produce, ¿no? Produce atrofia. Los músculos no se desarrollan, no tienen tono muscular. Entonces, la persona, dependiendo de qué grado de polio tenga, puede inclusive estar en una silla de ruedas o puede utilizar de repente materiales de apoyo, ¿no? Como por ejemplo muletas, bastón. Hay algunas personas que, bueno, no necesitan, pero al momento de desplazarse tienen ciertas dificultades, ¿no? Deben haber visto ustedes personas que han tenido polio durante su infancia. Ya no se ve mucho porque, como les digo, ya es una enfermedad que pues ya está eliminada del Perú, ¿no? Pero eso no quita que en otros países exista esta enfermedad. Listo. Entonces, se puede contagiar fácilmente.
La vía de administración es por vía oral. ¿Cuántas gotas se le tiene que aplicar? 2 gotas. Ahora, hay ciertas formas. Ojo, nosotros tenemos, retrocedo un poquito, nosotros tenemos nuestro gotero, ¿no? Le quitamos, pero fíjense cómo es que le está administrando la vacuna. Ojo, no se le está administrando con el frasco de manera vertical completamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de aplicarlo no se aplica de esta forma. Nosotros volteamos hasta eso, ¿no? Se nos recomienda. Nosotros no colocamos nuestro frasco así, de manera vertical completamente, sino que lo administramos de manera diagonal. Esta es la manera correcta, ¿ya? Esta es la manera correcta para poder aplicar. Esta no. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el frasco, como ya ustedes han visto, tiene para 10 dosis o para 20 dosis. Pero si nosotros lo aplicamos de una manera vertical, colocamos el frasco de manera vertical, las gotas o las dosis se van a sobrepasar y no va a alcanzar a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero la manera correcta es de forma oblicua o diagonal la colocación del gotero. Listo, muy bien. Como son gotas, el niño pues lo va a pasar rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Presionamos un poco las mejillas para que el niño pueda abrir su boca y de esta manera pues colocarle las gotas, pero sin tener contacto con el frasco. La mucosa no debe tener contacto con el gotero, ¿ya? Indicaciones. Se aplica a los 6 meses, a los 18 meses, o sea, al año y medio, que viene a ser el primer refuerzo, y a los 4 años, que viene a ser el segundo refuerzo. La conservación, igual que el resto de vacunas, se debe conservar de 2 a 8 grados centígrados en los congeladores, ¿no? Recordemos que no vamos a esperar a que llegue a estos rangos, tanto mínimo como máximo. Tiene que estar en un rango entre 3, 4 grados, ¿no? Si ya vemos que está subiendo y está llegando a los límites, pues entonces debemos actuar inmediatamente, ¿ya? Después, en los termos, cuando ya se le coloquen los termos para poder de repente hacer campañas, para poder iniciar nuestra función diaria, entonces de 4 a 8 grados puede estar. Pueden durar hasta un mes abierto. ¿Eso qué quiere decir? Al ser multidosis, entonces nosotros tenemos que colocar la fecha de apertura, o sea, cuándo y a qué hora se abrió, y puede durar hasta un mes, hasta un mes, ¿ya? Listo, solamente que debe estar bien tapado, bien conservado, nada más. Contraindicaciones. A quienes no se les puede administrar la APO. A los menores de edad con procesos febriles de más de 38.5 grados. O sea, no. Definitivamente, ese siempre viene a ser una contraindicación común en todas las vacunas. No se administra cuando el niño está enfermo, cuando está con fiebre. Entonces recuerden eso, por favor. Personas que hayan tenido reacciones alérgicas después de recibir esta vacuna. Hay algunos niños, es muy poco, es muy raro, pero sí se puede presentar la sensibilidad, ¿no? ¿Puede presentar alguna reacción alérgica? Claro que sí, como por ejemplo, se le pueden hinchar los labios, se le puede de repente presentar un rash, o sea, empieza a tener
granulaciones tipo sarpullido, ¿no? Alrededor de la boca o en el cuerpo. Entonces, esto viene a ser un signo de que ha tenido una reacción alérgica. ¿Y qué significa? Hay que anotarlo para que la próxima vez tengan mucha precaución o no se administre la vacuna, ¿ya? Las personas que son alérgicas y que han tenido reacciones graves a los antibióticos. Tampoco a los niños que están en tratamiento, no se les administra. Personas que tienen sistema inmunológico debilitado, ¿ya? Aquí me faltó. ¿A quienes tampoco no se les puede administrar? A los niños cuando están con procesos gastrointestinales, ¿ya? Eso quiere decir, ¿quiénes vienen a ser los niños que tienen procesos gastrointestinales? Como por ejemplo, ¿qué es lo que pueden tener? Disculpe, profesora. ¿Cómo dijo? Niños que tienen procesos gastrointestinales, ¿qué manifestaciones pueden tener? Náuseas, fiebre, escalofríos, Tienen diarrea, profesora, Diarrea, vómitos, diarrea también. claro. Entonces, niños que tienen náuseas, vómitos y diarreas, dolor de estómago. dolor abdominal, no se les administra esta vacuna, ¿ya? Ojo, hay que tener mucho cuidado, siempre hay que preguntarle a las mamás, porque a veces las mamás no nos dicen con la finalidad de que sus niños estén al día en las vacunas, pero esto más bien, en vez de protegerlos, puede, al contrario, puede perjudicar, ¿ya? Primero, que si el niño tiene náuseas y tiene vómitos, automáticamente reciba la vacuna, lo va a vomitar, no lo va a aprovechar y nosotros no podemos saber cuánta dosis es que ha absorbido, ¿no? Entonces no podemos decir, ya voy a completarle con una gota más o le voy a volver a dar las 2 gotas. No, no podría. Entonces definitivamente niños que tengan náuseas y vómitos, no. También en el caso de las diarreas, de la misma manera, porque el niño al momento de tener diarreas, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la motilidad intestinal, o sea que el paso de todo el contenido gastrointestinal va a ser rápido, ¿no? Pasa por el esófago, pasa por el estómago y una vez que llegue al intestino, que es donde se supone que se tiene que absorber, entonces en el intestino, como está muy acelerado, entonces pasa la vacuna, no se va a absorber, sino que se va a eliminar junto con las heces, ¿ya? Entonces, acuérdense, esa es una de las contraindicaciones principales, al menos en esta vacuna, ¿ya? Muy bien. ¿Qué efectos secundarios puede llegar a tener la APO? Es raro, pero por eso dice, muy raras veces puede manifestar fiebre. Es rarísimo, contra raro que se manifieste fiebre. Uno de cada, de cada 100.000 niños, o sea, ya se imaginan lo raro que viene a ser, ¿no? Diarrea puede ser por lo mismo que se absorbe a través de la vía digestiva, cefalea, mialgias, o sea, dolor muscular, parálisis asociada a la vacuna en vacunados, siempre y cuando la vacuna no haya estado bien conservada, ¿ya? Pero es rarísimo, es muy, muy raro que se manifiesten estos SAVIs. Ya, recomendaciones. En el caso de las recomendaciones, recordar que la mamá no les tiene que dar de lactar al menos mínimo 10 minutos, ¿no? O sea, después de la vacunación no se le tiene que dar de lactar. ¿Por qué? Porque la leche materna sale a temperatura pues del cuerpo de la mamá, que viene a ser pues 36 grados, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? Podemos, en este caso, podemos activar la vacuna, ¿no? Entonces, no se le da de lactar.
por lo menos 10 minutos, aunque lo recomendable es 30 minutos, pero por lo menos ya, como mínimo, 10 minutos, ¿no? Por eso es que se le da primero la vacuna oral, mientras le hablamos a la mamá, mientras lo vacunamos con las otras, los otros biológicos, ¿no? Que le toca en su fecha, entonces ya pasaron los 10 minutos, hasta más inclusive, ¿ya? Se le coloca siempre, no olvidarse, con lápiz la próxima fecha de vacunación. Siempre. ¿Para qué? Para que la mamá recuerde, ¿no? Y siempre anotarle que ya se ha vacunado. Tiene que llevar entonces obligatoriamente su carnet de vacunación y control de control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Viene a ser el mismo, solamente que en una parte está para poder anotar las vacunas y en la otra como viene a ser el crecimiento del niño, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la que es la vacuna APO? Listo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Rotavirus. La vacuna contra el rotavirus viene a ser algo similar a la APO porque se administra por vía oral. Pero en este caso ya viene en su jeringa ya preparada. Viene en su jeringa lista solamente para poder administrar. Viene, a diferencia de la IPV, viene en la jeringa precargada, pero sin aguja, ¿no? Porque es por vía oral. Ahora, una de las características de esta vacuna, de la vacuna contra el rotavirus, es que apenas el contenido tiene contacto con la mucosa oral del niño, ya empieza a absorberse, ¿ya? Así que no hay que preocuparse mucho si es que el niño de repente empieza a eliminar junto con su salivita un poquito, ¿no? Porque el niño de repente a los 2 meses, a los 4 meses, el niño empieza pues, como está acostumbrado a lactar, no está acostumbrado a una jeringa, ni a una cuchara, ni a un vasito. Entonces, el niño lo que hace es movilizar su lengua y en ese trayecto o en ese proceso, con su lengua a veces puede empujar también el contenido de su boca, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, por eso es que no se le administra de una sola, ¿no? Sino que poco a poco le vamos administrando la vacuna. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí la jeringa tiene contacto junto con la boca del niño. Pero no hay ningún problema porque esta jeringa ya viene con la dosis exacta para cada niño. Eso quiere decir que la vacuna es monodosis. Listo. ¿Contra qué entidad patológica protege? ¿Contra qué enfermedad? Contra el rotavirus, no. El rotavirus viene a ser específicamente un virus que ataca al sistema digestivo, al tubo digestivo. Lo que ocasiona EDAS. Es un virus que es diferente de repente a una infección gastrointestinal común, ¿no? Que ustedes saben que una infección pues empieza con náuseas, con vómitos. Si se le trata adecuadamente al niño, sus síntomas empiezan a disminuir al segundo o tercer día, ¿no? Pero en cambio en el rotavirus no, el rotavirus viene a ser un virus bastante, como se diría, bastante prendido, ¿no? Es bien difícil de eliminarlo. O sea, como es un virus, no hay un antibiótico que pueda eliminarlo. El antibiótico solamente elimina a las bacterias, ¿ya? Entonces, este virus obviamente tenemos que dejarlo que pase su proceso
demora 5 días, 7 días. Imagínense todos esos días al niño con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos, con diarreas. El niño obviamente se puede deshidratar, ¿no? Por eso es que tenemos, gracias a Dios, esta vacuna para protegerlo contra este virus. Este rotavirus causa las famosas EDAs, enfermedades diarreicas agudas, y puede provocar también lo que es una muerte por deshidratación. ¿Cómo yo puedo saber que un niño está deshidratado? ¿Qué es lo que voy a verificar? ¿Cómo puedo identificar que un niño está deshidratado? Se siente débil, profesora, de sueño, Ya tiene bastante No quiere comer. da sueño, mareo, No recibe alimento. no tiene apetito. Muy bien. ¿Qué no más? tiene apetito, se duerme constantemente, Ajá. Llora sin lágrimas. no tiene Ajá, ganas de muy jugar, bien. Tiene, Llora sin lágrimas. tiene dolor abdominal. Dolor abdominal, muy bien. Pero algo más, se están olvidando. se le resecan sus labios, Ah, exacto. Eso es lo más obvio, ¿no? En el caso de lo que es la deshidratación, nosotros lo vamos a mirar su facie, o sea, le vamos a observar su rostro, ¿no? Eso es lo primero. Le vamos a observar si es que de repente llora sin lágrimas, tiene la lengua seca, los labios secos, ¿no? Porque lo primero que disminuye viene a ser la saliva, después las lágrimas, y el niño ahí va a empezar a tener sueño, va a entrar en un estado de sopor, no va a tener apetito, ¿no? Inclusive va a tener sed excesiva, ¿no? Listo, entonces puede morir por deshidratación, claro que sí, si el niño de repente no se hidrata a tiempo. Recordemos que el corazón funciona a través del líquido o del agua y los electrolitos. Entonces es necesario, si el niño en determinado momento, o una persona, ¿no? Se deshidrata tanto, puede tener o puede sufrir un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces no hay que llegar hasta ese extremo, ¿no? Listo. Entonces, eso es de lo que protege. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite de manera fecal oral. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso no, al no haber una adecuada limpieza, de repente se consumen alimentos o agua contaminada, el- de repente se eliminan los desechos o los desperdicios a campo abierto, entonces todo eso puede transmitir lo que es el rotavirus, ¿no? Ya. La vía o la forma de administración es por vía oral. Se administra 1 mililitro, que es todo el contenido que viene en la jeringa precargada. ¿Ya? Em, Nosotros le administramos así como ustedes ven, así de esta manera, le presionamos, ¿no? A los lados en sus mejillas para que el niño pues pueda abrir la boca y administrarle por uno de los ángulos de la boca, ¿no? O sea, al costadito de la lengua. Nunca le colocamos la jeringa de frente en el centro de la lengua porque puede aspirarse, ¿no? Pues el niño puede atorarse, asfixiarse.
Entonces, por un costadito, lentamente le vamos administrando. Administramos, esperamos a que lo pase y si no lo pasa, lo empieza a botar por los lados. Entonces empezamos con la misma jeringa a recoger para volverlo a la boca, ¿no? Después, así, le vamos administrando. Administramos un poquito, esperamos a que pase, seguimos administrando hasta que terminamos, ¿no? Listo. Está indicado en lactantes menores. ¿Qué quiere decir? Solamente se administran 2 dosis, a los 2 meses y a los 4 meses, ¿ya? El que utilizamos mayormente viene a ser el famoso Rotarix. Ya viene ya con su jeringa precargada. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de la jeringa se ve un poco más blanco, ¿no? Aquí, en esta parte, se ve un poco más blanco y el resto como si fuera agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Nosotros antes de administrarlo tenemos que combinarlo, ¿no? Porque como ha estado en reposo, obviamente siempre hay una parte que se sedimenta, ¿ya? Presentaciones de las vacunas. Suspensión oral, que viene específicamente polvo más el disolvente con aplicador, ¿no? O sea que viene así, en este caso. Miren, está para diluir, o sea, viene Liofilizada. liofilizada. Viene para poder ya cargarlo con la jeringa, ¿no? Viene con su jeringa, viene con su vial. O tenemos ya con el tubo aplicador o con la jeringuilla ya precargada, cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Es monodosis, como ya les había mencionado. Y bueno, ya ustedes saben la temperatura de conservación, tanto en los congeladores como en el termo, ¿ya? Contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones tenemos? La hipersensibilidad, o sea que anteriormente o la primera vez que se le ha administrado esta vacuna haya presentado alguna reacción alérgica, entonces evitamos ya colocarle la siguiente dosis. Invaginación intestinal. ¿Qué significa? Que el niño haya tenido de repente algún problema de prolapso intestinal, ¿ya? O sea que el recto, por ejemplo, se salga de su lugar, ¿no? Eso es invaginación intestinal. Malformación congénita del tracto gastrointestinal. A veces hay algunos niños que nacen sin ano, hay algunos niños que de repente tienen problemas o malformaciones en el tracto digestivo, ¿no? Entonces, en el caso de ellos tampoco se les administra esta vacuna. Que el niño presente diarrea aguda o vómitos. Entonces, esperamos o le decimos a la mamá que tiene que esperar a que el niño esté recuperado, completamente sano, para acudir nuevamente a administrarle la vacuna. Pero mientras tanto esté con esos problemas, no se le administra. ¿Qué reacciones puede llegar a tener el niño que el SAVIS, ¿no? Puede tener nerviosismo, es muy raro, o sea, que empiece a sentir o tener ese temblor en el cuerpo, ¿no? O se vuelva irritable, llora todo el tiempo, pero esto puede durar 24 horas, ¿no?
puede tener cierta reflejo de tos, secreción nasal, fiebre, pérdida de apetito y vómitos. Puede ser que tenga esto, ¿no? Listo. Eso es en cuanto a lo que es la vacuna contra el rotavirus. Ahora pasamos a lo que es la vacuna contra el neumococo, ¿ya? Primero vamos a ver contra qué enfermedad protege la vacuna contra el neumococo. Específicamente va a protegernos de la bacteria Streptococcus pneumoniae. Como dice su nombre, ya se podrán dar cuenta cuál es la enfermedad principal contra la que nos protege, ¿no? Que viene a ser la neumonía. Ahora, esta bacteria puede tener muchas cepas. ¿Qué significa? Puede tener muchas variedades, ¿no? Y nos protege contra específicamente 23 variedades de cepas del Streptococcus pneumoniae. ¿Qué infecciones nos puede proteger? Principalmente la neumonía. También nos protege contra la sinusitis. ¿Qué viene a ser la sinusitis? A ver quién me dice qué viene a ser la sinusitis. Es una congestión nasal, profesora, Ya, es una como congestión. alergia a las fosas nasales. Podría decirse. A ver, ¿cuál es lo característico de la sinusitis? Nosotros, dentro de las fosas nasales, tenemos unas cavidades, ¿no? Tenemos Inflamación a las pequeños, paredes, profesora. unos pequeños espacios conocidos como senos paranasales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que esos espacios, cuando nosotros, por ejemplo, estamos resfriados, cuando estamos de repente con una gripe, o bueno, pues tenemos bastante secreción nasal, ¿no? Puede invadir estos senos paranasales y puede infectarse. Característico de la sinusitis, primero, el dolor. El dolor tan intenso que nosotros podemos tener en los pómulos, podemos tenerlo en las órbitas de los ojos, lo podemos tener en la frente, ¿no? Nosotros si tenemos sinusitis no podríamos llevar el rostro, la cabeza hacia adelante, porque se siente como un peso en la cara, ¿no? Después, la secreción nasal que viene a tener un color característico, que es purulento. Empieza a salir una secreción amarillenta y también con mal olor, ¿no? Entonces, de hecho, que esto es sinusitis. Listo. También nos va a proteger de la otitis media aguda, que es bastante común también en los niños, ¿no? Especialmente. Empiezan las infecciones al oído. Recordemos que no solamente, y ustedes dirán, ¿y por qué que tiene que ver las fosas nasales y el oído? Recordemos que anatómicamente lo que es la cavidad oral tiene contacto o una conexión con las fosas nasales y la cavidad nasal y también con el conducto auditivo. Por ejemplo, el conducto auditivo con la boca tiene un conducto que se llama el conducto de, ¿cómo se llama? ¿Sabe? ¿Cómo, profesora? Repita la pregunta, por favor. Tiene un conducto del oído hacia la boca que se llama la trompa De Eustaquio. Atracción. de Eustaquio, claro, la trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos inflamación de la garganta, se refleja también en el oído, ¿no? Y así de la misma manera, la nariz. Por ejemplo, ustedes están con las fosas nasales, el conducto nasal congestionado, ¿pueden sentir los sabores?
Definitivamente que no, ¿es cierto? No. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre estas tres cavidades, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, contra esa enfermedad nos protege el neumococo, pero especialmente contra la neumonía. También nos puede proteger de tener complicaciones como, por ejemplo, meningitis, ¿no? Que viene a ser una infección de las meninges, o sea, de las capas que recubren el cerebro. De tener una sepsis, o sea, una infección generalizada. E inclusive de tener una endocarditis. ¿Puede llegar hasta estas bacterias hasta el corazón? Sí, puede infectar inclusive hasta el corazón, ¿no? Y no simplemente la capa externa. Lo que contamina o lo que se puede complicar es con una infección dentro, en la capa interna del corazón, ¿no? ¿Cuál es la zona que afecta? Tenemos lo que es las células del aparato respiratorio. La infección la producen minigotas de saliva, entonces se puede transmitir a través de la vía respiratoria. Nosotros contraemos esta enfermedad a través de lo que es las pequeñas gotitas de fluye, así se llama, o de fluje, ¿no? Nosotros cuando hablamos, cuando cantamos, silbamos, estornudamos, tosemos, eliminamos estas pequeñas microgotas que pueden viajar y puede llegar a otra persona y los puede respirar, ¿no? Entonces, la infección se da de esa manera, ¿no? Muy bien. La administración. La vía de administración, en este caso de la vacuna contra el neumococo, es por vía intramuscular, ¿ya? En el tercio medio del muslo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El muslo lo consideramos, obviamente, desde la ingle hasta la rodilla. Dividimos en tres partes. 1, 2, 3. En el tercio medio, o sea, en la parte intermedia del muslo, ahí es donde vamos a colocar, pero no aquí en el centro, de manera vertical, sino en este músculo que se llama el músculo vasto externo femoral, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver cuando llevemos lo que es la vía intramuscular. Pero aquí, en esta zona, en los niños menores de 1 año, ¿no? Se aplica la vacuna ahí, en el muslo, ¿ya? Es unidosis. Ahora, ¿también se puede aplicar en otra vía? Sí. Cuando el neumococo se aplica a los niños, miren aquí, a los niños ya de 1 año, se les aplica ya no en el muslo, sino en el brazo, ¿ya? En el músculo deltoides. Listo. También se puede aplicar a adultos, especialmente se les da prioridad a los adultos mayores o a los adultos en zonas de friaje para evitar que tengan neumonía. Listo. Entonces, lactantes menores y adultos, o sea, se aplica a los 2 meses, a los 4 meses y a los 12 meses, o sea, cuando cumplen 1 año. Y en los adultos es unidosis. Está recomendada, por ejemplo, para los adultos, para las personas adultas, hay ciertos factores de riesgo que pueden conllevar a lo que es una neumonía. Por lo tanto, hay ciertas recomendaciones en un grupo de personas. Por ejemplo, en las personas que fuman cigarrillos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor probabilidad de desarrollar neumonía, de tener neumonía, a partir de los 19 años hasta los 64 años. A los mayores de 65 años en adelante, en ellos sí es prácticamente obligatorio, ¿no? Personas con cardiopatías, o sea, que tengan problemas cardíacos, que tengan neumopatías, problemas
pulmonares, nefropatías, o sea, personas que tienen problemas con los riñones, que sufren de alcoholismo, que tengan diabetes o que tengan cirrosis. Prácticamente las personas que son inmunocomprometidas, o sea, que tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, que su sistema inmunológico esté debilitado. Y también las personas que utilicen inmunosupresores, o sea, los esteroides. ¿Quiénes son? Por ejemplo, las personas que sufren de asma, las personas que de repente llevan un tratamiento de cáncer, que es a base de esteroides. Entonces, en este caso, pues, se les tiene que administrar la vacuna, ¿ya? Contraindicaciones, que pues la persona haya tenido fiebre, que tenga alguna reacción alérgica a la vacuna o que esté enfermo, básicamente, ¿no? Que haya tenido pues, que esté en proceso de recuperación, que tenga tratamiento, ¿no? Con antibióticos. Entonces, no, por el momento no, porque de nada serviría vacunarlo, porque puede de repente lo que puede ocasionar es que si la persona se vacuna cuando esté enferma, puede reactivar el neumococo o en todo caso, como está en tratamiento con antibióticos, el antibiótico puede inhibir la vacuna. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué efectos secundarios o qué SAVIS tiene? Después de 42 a 72 horas después, o sea, después de 2 a 3 días, puede tener, por ejemplo, dolor. Aquí es dolor, no es dosis, es dolor. Aquí ha habido un error. En el lugar de la administración puede haber dolor, puede haber una ligera hinchazón, ¿no? Puede haber enrojecimiento en la zona de la aplicación, o sea que no hay que asustarse porque a veces cuando el niño se le aplica en el muslo puede tornarse un poco rojo, o sea puede tener un ligero eritema y eso es, pues desaparece después de unas 24 horas, ¿no? Y puede tener fiebre también. Por eso tampoco no se le administra, pues, ¿no? Cuando tiene fiebre. Imagínense, tiene fiebre y le va él puede reaccionar la vacuna con fiebre, entonces puede inclusive el niño tener una temperatura muy alta y puede llegar a convulsionar, ¿no? Pero no por la vacuna, sino porque ya tiene una enfermedad o un proceso infeccioso de por medio, ¿no? Listo. ¿Alguna vacuna? ¿Alguna vacuna? Digo, ¿alguna pregunta con respecto a la que es la vacuna contra el neumococo? Ya, a ver, continuamos. Pasamos ahora a la vacuna triple viral. ¿Qué significa triple viral? O sea que dentro de esa vacuna tenemos 3 enfermedades virales causadas por virus específicamente, de las cuales podemos protegernos, que viene a ser la SPR, sarampión, papera, o también se le conoce como parotiditis, y rubiola. ¿Ya? Sarampión y rubiola están eliminados del país. Pero como siempre les digo, eso no quita que de repente en alguna parte del extranjero puedan tener esta enfermedad, ¿no? Muy bien. La vacuna triple viral, la SPR,
Es una vacuna combinada que protege contra 3 enfermedades. Primero, la sarampión, la papera o parotiditis y tercero, la rubiola. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo es la presentación de la vacuna, ¿no? Viene la vacuna liofilizada con su propio diluyente. Ojo, no se puede diluir con cualquier tipo de líquido. Viene con su propio diluyente, ¿ya? Vamos a ver a qué se refiere con cada una de las enfermedades de manera breve. Sarampión. ¿Qué cosa viene a ser la enfermedad de sarampión? Es una enfermedad infecciosa como la rubiola y también como la varicela, o sea, viene a ser dentro del grupo de las enfermedades eruptivas, ¿ya? Produce erupciones en el cuerpo. Es producida por un virus, que es el paraximovirus, ¿ya? Se caracteriza por típicas manchas de color rojo en la piel, así también como fiebre y un estado general debilitado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno de ellos viene a ser el hecho de no vacunarse. Otro, el no haberse enfermado de sarampión y viajar a lugares o zonas endémicas, ¿ya? O sea, donde sí exista esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Va a tener conjuntivitis, o sea que la conjuntiva del ojo se va a infectar, va a ponerse o tornarse de un color rojo intenso, puede tener lesión de garganta, o sea, va a empezar con molestias, ¿no? Como si fuera una gripe. Después empieza a salir el sarpullido, un sarpullido rojo. Pero, ojo, en este caso no se va a quedar como una erupción pequeña, sino que se va a tornar pues unas manchas rojas, ¿no? Y va a haber una fiebre intensa. ¿Cómo se puede transmitir? A través de secreciones de nariz, boca y faringe, ¿no? O sea, de las microgotas de saliva. Se puede transmitir de persona a persona cuando habla, tose o estornuda. O también puede ser de manera indirecta cuando la persona se toca la cara después de tocar una superficie contaminada, ¿ya? Entonces, es importante y volvemos a recalcar ahí siempre que es muy importante lo que es la bioseguridad, lavado de manos, importante, ¿ya? Ya, a ver. ¿Cómo reconocer la sarampión? Se transmite de persona a persona por gotitas de saliva que el enfermo expele al hablar, toser o estornudar. O sea, no solamente, principalmente la sarampión no se transmite por contacto. O sea, solamente como hay erupciones y tocar la piel de una persona enferma, no, se transmite por vía respiratoria, ¿no? Como si fuera una enfermedad respiratoria. El paciente puede contagiar desde los 4 días desde que aparecen las erupciones, ¿no? Va a presentar fiebre de 2 a 4 días después de tener unos síntomas como si fueran resfrío. Va a tener tos, ¿no? Va a tener enrojecimiento de los ojos. El sarpullido puede durar entre 5 a 6 días y se extiende desde la cara, o sea, va a empezar primero, detrás inclusive de los oídos, ¿no? Y se extiende hacia el torso, hacia el tórax, hacia el abdomen y después por último ya se va a manifestar en lo que vienen a ser los miembros superiores e inferiores, ¿no? Entonces, primero empieza por el centro del cuerpo,
por la cabeza y por el tronco. Y después ya se extiende hacia las extremidades. Así se caracteriza el sarampión, ¿ya? Por si acaso. Así es como se ve, ¿no? Parece como si fuera un sarpullido, pero no, vienen a ser exantemas. Este tipo de lesiones se le conoce como exantema. Ya está. La rubiola. La rubiola viene a ser pues también una enfermedad eruptiva, donde también se va a manifestar el exantema. Primero también aparece en el cuello y en la cara y después el exantema se dispersa hacia el cuerpo, ¿no? Ojo, son muy parecidas, por eso es que también se les ha juntado en una sola vacuna. ¿Qué es lo que va a manifestar? Va a manifestar fiebre leve, ¿no? Va a tener un poco de fiebre. Va a ser más frecuente en las mujeres, la rubiola sí, más frecuente en mujeres. Y puede tener el síndrome de rubiola congénita. ¿Qué significa esto? Si una mujer embarazada tuviera rubiola, puede contagiar a su niño estando en el vientre, sí, también. Puede llegar el virus o puede viajar hacia hacia el niño, hacia el feto, puede viajar a través de la placenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar? Si el niño todavía está dentro de los primeros meses de gestación, puede desarrollar malformaciones o tipo de limitaciones, ¿no? Como por ejemplo lo que es la sordera, pueden nacer sordo e inclusive pueden nacer sin eh, sin los oídos, ¿no? Sin los pabellones auriculares. Pueden nacer con cataratas o inclusive pueden nacer ciego, puede tener retinopatías, problemas permanentes con la retina, glaucoma, pueden nacer con problemas cardíacos, eso quiere decir que puede llegar a tener inclusive problemas con las válvulas, ¿no? Pueden nacer con el corazón fuera del cuerpo y también por tener problemas neurológicos. Pueden nacer con anencefalia, o sea, sin cerebro. Sí, también, ¿no? Por eso es que la rubiola es bastante peligrosa cuando la mujer está gestando. E inclusive, aparte de todo esto, puede provocar un aborto espontáneo. ¿Cómo se transmite? Se transmite por contacto directo también, o sea que se transmite así como las enfermedades respiratorias a través de las microgotas de saliva, ¿no? Cuando se tose, cuando se estornuda o de manera indirecta también, ¿no? Y por último tenemos el otro componente de esta vacuna que viene a ser la parotiritis, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como paperas. Ojo, no confundir con el hipertiroidismo, ¿ya? Nosotros tenemos dentro de unas glándulas anexas que segregan saliva. Una de ellas viene a ser la glándula parótida, que se encuentra delante del pabellón auricular del oído, ¿no? Que se encuentra entre el maxilar superior y el maxilar inferior, ¿no? Ahí están las parótidas. ¿Qué pasa? Que estas glándulas tienen unos conductos. Estos conductos pueden inflamarse y pueden obstruir el paso de la saliva hacia la cavidad bucal. O puede ingresar un microorganismo, un virus, que pueda producir una infección a nivel de la glándula parótida. ¿Ya? Por eso se le llama parotiritis. ¿Qué es lo que puede ocasionar esta enfermedad? Inflamación de la glándula parótida y también puede generar esterilidad de manera muy rara en los varones. ¿Cómo?
Cuando, por ejemplo, en el caso de que exista o se produzca esta enfermedad, va a haber una elevación de la temperatura tan alta, especialmente en los varones, mientras que la rubiola afecta más a mujeres, la parotiditis afecta más a varones, a niños. Al subir mucho la temperatura, los niños tienen cerca de lo que es la pared abdominal los testes o los testículos, ¿no? Entonces, al tener contacto con una temperatura muy alta, que puede llegar a los 39, 39.5, ¿no? Entonces, puede generar algún problema también en los conductos seminíferos, ¿no? Y esto más adelante se va a manifestar porque el hombre no va a producir lo que es la espermatogénesis, o sea, no va a producir la suficiente cantidad de espermatozoides adecuada. Entonces, ¿puede generar infertilidad en los varones? Sí, puede generar, ¿no? Por eso no se debe dejar que el niño tenga una temperatura muy alta, ¿no? ¿De qué forma se transmite? De la misma forma que en las dos enfermedades anteriores, a través de las microgotas de saliva. ¿Cómo es la presentación de la vacuna? La presentación de la vacuna puede venir en frasco monodosis, o sea, una sola dosis, ¿no? Viene de todas maneras viene su vial con el polvo liofilizado, ¿no? Y también viene su disolvente, viene para poder reconstituir, o sea, para poder disolver, ¿no? Le colocamos y ya en algún momento vamos a hacer esa práctica de lo que es la reconstitución, ¿no? Para poder que ustedes aprendan. Es bastante fácil cuando nosotros diluimos ya sea un medicamento o una vacuna, ¿no? También puede venir en frascos multidosis, aquí me olvidé de poner, sí, también puede venir en frasco multidosis. En el caso de la ESPR, puede venir en un frasco para 10 personas, en un frasco para 10 dosis. También viene de la misma manera, viene para poder reconstituir, ¿no? Para poder disolver. Y en este caso, cuando es multidosis, la vacuna SPR solamente dura abierto 6 horas nada más, 6 horas, ¿ya? Si yo lo aperturo, por eso es que no todos los días se abre la vacuna SPR, por eso es que en algunos casos tenemos que traer los frascos monodosis, porque no habría ningún problema, ¿no? Pero si son multidosis, nosotros nos programamos un determinado día para poder, abrir esta vacuna. Por ejemplo, a veces se le programa a las mamás. Listo, entonces, ¿qué es? Ah, ¿tenías alguna pregunta, hija? Alguien estaba levantando la mano. Profesora, yo Sí, dime, ahora Clara. entiendo por qué en los hospitales cuando hacemos vacunar a nuestros niños nos programan para esa vacuna una sola fecha, a varias, porque Ajá, ahorita exacto. entiendo recién por el motivo, profesora. Esa era mi pregunta, gracias. Ah, ya, sí, listo. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Nosotros vamos apuntando en una lista, les decimos cuando les toca, ¿no? Porque no a todos los días les toca esta vacuna. Entonces, ¿qué hacemos? Les decimos a las mamás, vamos a abrir vacuna de SPR.
vienes tal fecha y tenemos que juntar pues a 10 mamás para que vengan con sus niños, porque si no, si lo abrimos para una sola persona, imagínense, como dura 6 horas nada más abierto, entonces perderíamos 9 dosis. Son 9 niños que perderían esa vacuna, ¿no? No nos podemos dar ese lujo. Ya, bueno, pues que reunamos 8, ¿no? Y perdamos 2. Es más la ganancia que la pérdida. Ya, bueno, si no logramos reunir los 10, ¿no? Pero por lo menos, pues es así, ¿no? Por eso es que su compañera dice, ahora entiende recién, pero se supone que en su debido momento, cuando a ella le tocó vacunar a su niño o a su niña, le tuvieron que explicar por qué era ese motivo, ¿no? Por qué nosotros lo citamos en una determinada fecha. Por eso es que algunas mamás o algunos padres de familia creen que nosotros tenemos las vacunas y se las negamos. Eso es lo primero que nosotros podemos pensar. Eso es lógico, ¿no? Entonces, pero no, es por una razón determinada, porque no podemos tener abierta la vacuna más de 6 horas. Si fuera, por ejemplo, como la hepatitis, como la antitetánica, ahí sí lo citamos pues a uno por día y no habría ningún problema porque puede estar abierto por un mes, ¿no? Entonces, pero en este caso no, ¿ya? Cuando no tenemos los frascos monodosis, no nos queda de otra que recurrir a lo que es los frascos multidosis. Listo. Vía de administración es por vía subcutánea, ¿ya? En 45 grados. También ya después vamos a ver la vía subcutánea cómo es, ¿no? La administración de esta vía. Entonces, ¿dónde se aplica? Cerca del músculo deltoides. ¿Y en qué brazo? Se aplica en el brazo izquierdo, ¿ya? Brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay otra vacuna que se aplica en el brazo derecho. Listo. Entonces, la dosis es 0.5 mililitros. Cuando es monodosis ya viene exacto. Cuando es multidosis tenemos que cargar 0.5 mililitros. ¿Para quiénes está indicado? Para los lactantes mayores. ¿Qué significa lactantes mayores? Que ya hayan pasado de los 6 meses, ¿no? Para los niños específicamente de los 12 meses, cuando cumplen un año, después a los 18 meses y a los 4 años. 18 meses, primer refuerzo. 4 años, segundo refuerzo. Es exclusivo para niños menores de 5 años. Ojo, en el caso de lo que es la SPR, es solamente para niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque después de los 5 años ya no se le puede administrar lo que es la SPR, sino la SR. ¿Por qué? Por la parotiditis. La parotiditis en los niños mayores de 5 años puede generarles convulsiones. Listo, vamos a ver. Ya saben ustedes cuál viene a ser la conservación, ¿no? Los frascos ya abiertos al final de la jornada se tienen que desechar así hayan quedado. No supera las 6 horas. Si lo abren a las 8 de la mañana, entonces hasta las 2 de la tarde. Si lo abren 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, nada más, ¿no? Y una vez que se cumple la hora, entonces ahí ya totalmente ya no sirve. ¿Ya? Por favor. Reacciones adversas. Ay, se salió de la página. Y termino con esta parte de aquí. Ay, ¿dónde estoy? Ya. Las reacciones adversas de manera local.
va a sentir un ligero dolor, puede haber enrojecimiento y sensación de calor. O sea que cuando lo toquen se puede pues generar una cierta temperatura un poco mayor, pero eso va a desaparecer a las 48 horas, ¿no? Después, en este caso puede generarse una erupción. Puede darse esta erupción, o sea, empieza a formarse como un sarpullido, pero no al instante, se puede generar una semana después de la aplicación. O sea, si se le aplicó hoy día, lunes, el próximo lunes puede empezar a tener una reacción, como una reacción alérgica, ¿no? Y eso es una reacción normal de la vacuna, y eso hay que advertirles a las mamás, ¿ya? Puede tener rinitis, cefalea, tos que duran 2 a 3 días, nada más, ¿no? Lo único, seguir con su vida normal, seguir dándole a su alimentación normal y bañarlos para que le refresque más que todo esas erupciones. Contraindicaciones. Niños con alergia severa a la neomicina y alérgicos al huevo. Y no administrar definitivamente a mujeres embarazadas. ¿Ya? Es una de las vacunas totalmente prohibidas para mujeres gestantes. Listo. Muy bien. ¿Por qué personas que sean alérgicas al huevo? Porque dentro de los conservantes o de los componentes tenemos la albúmina, una proteína que es, pues, que es la del huevo, ¿no? Entonces, si se le administra, el niño tiene alergia al huevo, puede generar o puede tener reacción adversa, reacción alérgica. Y las contraindicaciones anteriores que ya ustedes conocen, pues, ¿no? Que viene a ser que el niño tenga algún tratamiento, que el niño de repente esté enfermo, con fiebre, no, definitivamente no. ¿Ya? Listo. Hasta ahí nos quedamos. A ver, por favor, voy a llamar asistencia a los que faltaban. Aburto Segarra se encuentra. Blas Urbano. Casio Gavino. Chambilla. Príncipe. Presente, profesora, buenos días. Ah, ya listo, Príncipe. Muy bien. Ruiz Yunca. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Villamizar. Presente, profesora. Listo, muy bien. Ya está. Muy bien. Ya, entonces ya nos encontramos el día miércoles para poder continuar con lo que es la clase. Profesora, disculpe, bueno, ¿Sí? Ah, Chambilla. Ya, listo, Chambilla, no te preocupes. buenos días, Villa Medina. Ya, listo, Chambilla, no te preocupes. Muy bien. Ya nos encontramos el día miércoles, ¿ya? Que tengan muy buenos días. Buenos días. Justo Segarra, mi Lisa no había contestado. Ya, listo. Aburto. Gracias. Gracias, profesora. Cuídese, bendiciones. Muchas gracias. Cuídense también ustedes. Nos encontramos el día miércoles. Chao, profesora. Nos vemos. La profesora, cuídese. Muchas gracias.